Siempre hay que dar lo que es derechos de autor. Esta presentación esencialmente está aprovechando lo que ha habido una conferencia de la OIT en 2017, lo que es las experiencias de la AVE con la gente boliviana, cuando estaban relativamente lanzando esto. Y además lo que es la exposición de un catedrático mexicano, justamente en lo que sería la parte de sistemas satelitales. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a comenzar la charla de hoy día acerca de lo que son comunicaciones satelitales, ¿no? Siempre en el marco de que hay que saber algo de la teoría antes de... Hablaremos de lo que son los tipos de satélites. Esencialmente tenemos cuatro tipos de satélites: los climatológicos, que van a revisar lo que es la parte de la meteorología; los satélites de observación y requerimientos, ¿no?, para evaluar la parte de ecosistemas; los de navegación, ¿no?, que van a utilizar esencialmente la parte de tecnología GPS para dar posicionamiento a lo que serían los distintos dispositivos, esencialmente móviles; los de comunicaciones, como el Tupac Katari, que nos van a permitir retransmitir esencialmente la información entre los distintos puntos del planeta, ¿no? Esencialmente tenemos tres tipos de órbitas: las que tienen trabajo sobre órbita alta, ¿no?, que estamos hablando de 36.000 kilómetros de la Tierra aproximadamente, y la mayoría de estos están ubicados sobre la línea del Ecuador, ¿no? Esencialmente estos son los que se van a manejar para la parte de telecomunicaciones, ¿no? Los de órbita media están entre 8 y 20.000 kilómetros y van a trabajar con lo que es una órbita tipo elíptica, y de 500 a 2.000 kilómetros de la Tierra, satélites de órbita baja, y estos generalmente van a ser los que se van a conectar con nuestros teléfonos, ¿no? Entonces, decíamos que están ubicados en distintos tipos de órbitas. En el caso de satélites de telecomunicaciones, vamos a decir que estos tienen mayor cobertura, aproximadamente un tercio de la Tierra, y la vida útil está entre 10 a 15 años nada más, ¿no? Luego tendríamos los satélites de comunicaciones personales, LEOs o MEOs, que tienen una cobertura más pequeña, ¿no? Su órbita es elíptica, está con H porque está en inglés ahí, y esencialmente estaríamos hablando entonces de distintas velocidades, ¿no?, que estaríamos manejando. Obviamente los satélites LEOs y MEOs estarían con una menor vida útil, ¿no? Una cosa interesante es que estos últimos satélites, como no están en una posición directa sobre el espacio, tienen que hacer lo mismo que hacen en las redes celulares, es decir, vamos a trabajar con lo que es handover, ¿no? Si ustedes observan la cantidad de satélites que tendríamos que tener para una cobertura global, van creciendo mientras más baja sea la órbita, ¿no? Entonces podríamos ir desde 3 satélites en órbita geoestacionaria hasta una cantidad de 66 o más satélites, como lo que son las redes de Iridium y Globalstar para la parte de satélites LEOs. Esencialmente, ¿qué es lo que tiene un satélite de telecomunicaciones? Es, recordemos, una especie de repetidor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta parte, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una antena de transmisión y una antena de recepción, que nos van a servir la antena de recepción para todo lo que es uplink de estaciones móviles o terrenas, y el downlink va a ser directamente para descargar la cosa, ¿no? Entonces tenemos un down converter por
preamplificador. Y vamos a tener un amplificador para enviarlo hacia abajo, ¿no? Esto que acabamos de decir se va a llamar lo que es un transponder, ¿no? Generalmente tendremos entre 24 y hasta 72 u 80 transponders, dependiendo del tipo de satélite, ¿no? Lo que es el posicionamiento nos va a decir exactamente dónde está el satélite como tal, y hablamos de lo que es la huella también o pisada del satélite, que nos dice qué es lo que va a cubrir o qué lugar, qué sector, ¿no? De acuerdo a la frecuencia, la potencia y la eficiencia es que esta posición se va a realizar, ¿no? Las bandas de frecuencias utilizadas estarían entre la banda L de 1 GHz, la banda C de 4 y 6 GHz, la banda KU de 12 y 14 GHz y la banda K de 20 GHz. Es decir, tenemos una serie de bandas que pueden ser utilizadas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso en Bolivia tenemos esencialmente banda C y banda KU para lo que serían nuestras estaciones base, ¿no? Los satélites están diseñados para tener un foco determinado sobre esta superficie. A este foco le vamos a llamar beam, ¿no? Cada proveedor va a tener distintos beams, ¿no? Por ejemplo, el caso de Intelsat, están trabajando con el beam de lo que sería hemisférico, ¿no? Y estaríamos hablando de lo que sería toda la parte de América y toda la parte de Europa y Asia, ¿no? El tipo hemisférico va a trabajar con la sexta parte, ¿no? Estaríamos tomando en cuenta, por ejemplo, toda América o toda Europa y África. Podríamos hablar de una zona, ¿no? Por ejemplo, toda Europa o toda Norteamérica o toda Sudamérica, por ejemplo. Por ejemplo, esta zona de acá cubre lo que es la mitad de Bolivia, casi todo Chile, casi toda Argentina, Paraguay, Uruguay y la parte inferior de Brasil. Y un punto específico que va a poner una región específica. Por ejemplo, digamos que lo podemos poner acá, directo sobre La Paz, como estaría el foquito de nuestro láser, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este spot está tomando en cuenta todo lo que sería esta islita nomás, ¿no? ¿Qué tipo de antenas tenemos? Esencialmente tenemos antenas parabólicas, que es una tradicional prime focus, por ejemplo. Luego tenemos antenas Cassegrain, que esencialmente tiene dos tipos de reflectores. Además del parabólico vamos a aumentar lo que es un hiperbólico. Y los que son fuera de foco, o estamos trabajando con lo que es un offset, ¿no? Entonces aquí tendríamos, no está necesariamente en el foco de la parte de la parábola, ¿no? Está un poquito movido. La estación terrena va a ser justamente el lugar donde vamos a recibir, ¿no? Y esencialmente, ¿cuáles son los parámetros que manejamos? El PIRE, que es la potencia isotrópica radiada efectiva, que va a relacionar la potencia y la ganancia de la antena de frecuencia de transmisión. El factor de mérito, que va a ser la sensibilidad global de la estación base, y que va a ser la relación entre la ganancia de la antena y la temperatura de ruido equivalente al receptor, y la frecuencia intermedia. Si hablamos de redes satelitales, esencialmente estaríamos hablando de dos tipos de enlace, los enlaces BSAT y los SCPC. Los BSAT pueden tener dos tipos de topología, ¿no? Lo que es la topología centralizada o tipo estrella y la topología distribuida o tipo malla, ¿no? Estas también es conocidas como PAMA o DAMA. Vamos a ver ahorita qué es lo que estamos chequeando, ¿no?
¿Qué es SCPC? SCPC es del acrónimo Single Channel Per Carrier, ¿no? O un canal por cada portador. ¿Eso qué significa? Que vamos a asignar directamente un canal, tanto al uplink como al downlink, de tal manera que podamos realizar la conexión de dos estaciones y a través de las estaciones de sus propias redes. Estas redes pueden variar desde 64 hasta 10 megabits por segundo. Esencialmente no suelen ser más rápidas. Esencialmente también que tendríamos un módem satelital, ¿no? Una unidad IDU, ¿no? Indoor Unit en inglés, una unidad ODU, que sería de la parte de afuera, Outdoor Unit, y una antena parabólica, pero si fijan, esta antena suele ser mucho más pequeña, ¿no? De 1.2 a 3.8 metros aproximadamente, ¿no? Aquí un ejemplito de enlace. Aquí tenemos, por ejemplo, la red remota, ¿no? La cual es conectada a través del router satelital a su modem. Este modem satelital se conecta a la antena, está respectivamente al satélite. El satélite solamente lo que hace es repetir, llega a lo que sería el hub, y esto lo va a permitir la conexión con lo que sería la red de la sede principal. Adicionalmente, esta red va a tener, por ejemplo, acceso a lo que sería Internet, ¿no? En este otro caso, por ejemplo, directamente el Internet lo está llevando también a través del satélite, además del enlace como tal que se tiene directamente con la red principal respecto a la remota. ¿Qué componentes tenemos? ¿No? Esencialmente tenemos el plato, por ejemplo, que sería la antena parabólica. Tenemos el iluminador o feed, que lo que va a hacer es alimentar a nuestro enlace. La unidad outdoor, perdón, que directamente lo que hace es convertir la señal. El alimentador o feed está esencialmente manejado por lo que es un amplificador de bajo ruido. Tendríamos una antena tipo corneta y el polarizador, ¿no? En este caso, por ejemplo, una polarización del tipo circular. Puede ser circular en sentido de las horas del reloj, en contra del sentido, puede ser vertical, puede ser horizontal, dependiendo del tipo de antena. La antena principal, ¿no? Aquí tenemos el iluminador de la antena y las guías de ondas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las guías de onda directamente lo que van a hacer es llevar nuestra señal a lo que sería nuestra parte principal. En este caso, por ejemplo, estamos teniendo uno que es similar, pero en este caso es móvil, ¿no? Es decir, esto se lo monta sobre un carrito, se lo apunta y tenemos también una estación móvil, ¿no? Esto es bastante utilizado, por ejemplo, para lo que es reportajes o campamentos, ¿no? Donde va a ser temporal la conexión. Los otros tipos de enlaces, los enlaces tipo VSAT, ¿no? VSAT viene del inglés Very Small Aperture Terminals, y esencialmente trabajamos con varias terminales que trabajarían con antenas pequeñas. Nos debe tener un hub central, ¿no? Que sería la estación terrena principal, donde estaría lo que es el data center, que hemos visto en otros módulos, y desde ahí se va a controlar el uso de la red de las terminales, ¿no? Entonces, estaría apuntado al centro de gestión, o NOC, específicamente a la gestión de lo que serían las terminales base, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz una de nuestras terminales y el otro está aquí en La Paz, por decirles, para la parte de Entel. En el caso de Entel estaríamos en la estación terrena Tiahuanaco, ¿no? Obviamente, si hubiéramos estado en un otro contexto, hubiéramos programado una visita, digamos, un sábado para ir hasta ahí, ¿no? Hay siempre colegas que conocemos que están en esa área, ¿no? Entonces, tenemos
esencialmente una organización centralizada, ¿no? El hub prácticamente reduce el costo hasta un 5% lo que costaría la cosa, entonces puede tener un montón de terminales. Las conexiones terminales tienen un delay de doble salto. Ahorita no tengo yo el término específico de Intel, pero ya hace unos años atrás estábamos con más de las 25.000 estaciones de SAT. ¿No? Los enlaces directamente estaríamos hablando con una cantidad grande de lo que serían sitios remotos, ¿no? Entonces vamos a utilizar el inbound, que va generalmente maneja el TDMA, y el outbound, que generalmente trabaja con TDM, ¿no? Estaríamos hablando por dos tipos de enlaces. Entonces, el tipo de señal que vamos a manejar estaríamos utilizando hasta 1 megabit por segundo, ¿no? Generalmente de forma de broadcast, es decir, llega a todas las terminales y vamos a través de un protocolo como por ejemplo Aloha o Aloha reanudados, vamos a compartir el ancho de banda para la transmisión. Una vez que está conseguido, vamos a utilizar por técnica de acceso múltiple por divisor de tiempo, ¿no? Van a estar previamente establecidos o asignarse de manera dinámica, ¿no? Eso depende del contrato que se tenga con el cliente, ¿no? El tráfico entonces va a ser mixto, que va a trabajar con una combinación de lo que serían los mensajes cortos y grandes de los distintos paquetes de datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la trama del outbound, ¿no? Donde tendríamos el inicio de la trama, directamente la cabecera que va a llevar la dirección y tendríamos al final lo que es el chequeo de la trama, ¿no? En la parte que nos va a decir el final de la trama, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en cada uno de los paquetes de datos tendríamos fin de trama y chequeo de trama, ¿no? Entonces, la cabecera directamente nos va a decir para quién de estos clientes están. En el caso de inbound, estaríamos directamente con tramas sincronizadas con las tramas del outbound, ¿no? Que sería directamente una comparación de estas dos, ¿no? Que van a trabajar directamente en slots, ¿no? Entonces, cada una de las IDUs va a transmitir cada uno de estos distintos slots, ¿no? Entonces decíamos que vamos a competir por el acceso al medio, ¿no? En el caso de Aloha, puede transmitir paquetes de datos en cualquier momento, específicamente, pero en una frecuencia particular. En el ranurado van a utilizar además lo que son slots, ¿no? Es decir, vamos a tener una segmentación de lo que serían los distintos datos en este caso, ¿no? La asignación dinámica, vamos a asignarlos en particular a la parte intermitente, ¿no? Porque por ejemplo, en navegación por internet no todo el tiempo están transmitiendo los usuarios. Entonces, estaría controlado por el NOC o NSC, que sería el Network Control Center, y el NOC, el Network Operation Center, que están ubicados esencialmente en el hub, ¿no? Entonces, al asignar una terminal, esta se agrega a lo que es la base de datos y vamos a tener direcciones, puertas, etcétera, ¿no? La base de datos tiene una tabla de enrutamiento, la cual establece circuitos entre los puertos terminal y el hub, ¿no? Y tenemos la parte de gestión que va a trabajar con todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Ahora, este hub está compuesto por una serie de subsistemas, ¿no? Muchos de los cuales son redundantes.
¿no? Obviamente la antena no, pero la mayoría de ellos, por ejemplo, van a tener una conmutación automática, ¿no? Sistema de transmisión redundante, sistema de control redundante, sistema de transmisión redundante, control de lo que es la subida. Luego tendríamos control de la red, tenemos el manejo de los hosts o equipos y lo que sería, por ejemplo, las interfaces, que también vamos a manejar de manera redundante. Otra cosa interesante que tienen, seguramente en el módulo donde vamos a avanzar la parte satelital un poco más adelante, en la parte de optimización, tendríamos lo que serían la corrección de errores para adelante, lo que sería el manejo de temporización del sistema y lo que sería la parte de multiplexación de datos, ¿no? Y esto se lo maneja en equipos de banda base. En el caso de los terminales remotos, los VSAT que os lo van a tener, obviamente también es una antenita, van a tener un amplificador de bajo ruido, lo que sería un demulgador PSK. Realmente están en PSK y QPSK las modulaciones satelitales. Luego va a ser decodificada y demultiplexada, ¿no? Ahí vamos a tener lo que sería el manejo de entrada y salida de datos. Hacia arriba, bueno, tendríamos el proceso inverso, ¿no? Lo que sería el codificador, modulador, y vamos a tener una alta amplificación en este caso, ¿no? Noten ustedes que en ambos casos vamos a tener lo que es un filtro pasabanda que nos va a manejar, ¿no? El alimentador lo que va a tener aquí es un duplexar que nos va a permitir separar lo que es la parte que está viniendo y de la que está saliendo. Entonces la red típica tendríamos un hub y vamos a tener una serie de antenas, ¿no? Y estas antenas van a tener distintos servicios que van a estar conectados a lo que sería el satélite, ¿no? Todo estaría controlado, por ejemplo, digamos, desde este caso en el satélite, ¿no? En el caso de las que no tienen hub, tendríamos esencialmente lo que serían las comunicaciones en DAMA o PAMA, ¿no? ¿Qué sería el PAMA, ¿no? Una asignación preasignada. Y la DAMA, que es la más utilizada, es la que va a ser manejada bajo demanda. En este caso vamos a tener una antena más grande en las terminales, porque obviamente no va a depender de lo que es el hub. Y el acceso de estas antenas hacia el medio va a ser directamente por acceso múltiple en división de frecuencia. ¿Sí? Entonces, cada estación va a transmitir una portadora distinta y cada estación remota va a extraer la portadora o la información que le está correspondiendo. Entonces, directamente vamos a tener una transmisión simultánea de todo lo que están enviando y recibiendo con el satélite, ¿no? Entonces, en PAMA decimos que se asigna una frecuencia para cada estación y no se necesita establecer conexiones para cada estación BSAT, ¿no? Usar todo esto para un tráfico alto y aplicaciones interactivas. Mientras que en el caso de DAMA tendríamos frecuencia asignada, pero no para cada estación, sino que va a ser la conexión bajo demanda. Y esto esencialmente está apuntado a lo que sería el tráfico de voz. Esencialmente trabajamos con lo que sería un controlador de la red. Y este controlador va a tener una base de datos directamente con la información de las frecuencias. Esta estación central va a trabajar con lo que es un enlace de salida, que esencialmente tiene la parte de señalización y administración, y directamente va a ser permanente para las conexiones DAMA.
Y directamente en demanda estaríamos diciendo que las estaciones remotas piden una asignación de frecuencia para transmitir. Y el controlador que decíamos en un momento es la que las va a asignar. Y una vez que estén asignadas, comienzan a intercambiarles en el tráfico. Aquí un enlace, por ejemplo, un COMS at Will, un ejemplo típico de lo que tendríamos en el equipo DAMA y el intercambio de información que hay entre estas dos. Hablamos un poquito de lo que son satélites de la banda K. La banda K va a surgir como una solución de congestión respecto a otras bandas. Estaríamos hablando de una velocidad alta, ¿no? Donde vamos a hacer capacidad de transmisión de datos muy alta, hasta de 100 gigabits por segundo inclusive. Las antenas van a ser más pequeñitas y fáciles de desplegar. Prácticamente ubicuidad en cualquier zona de cobertura del satélite, y de esta manera se logra la banda ancha. Cuando hablamos de la estabilidad, podríamos adaptar la demanda del tráfico. Estaríamos tomando en cuenta la importancia de esta banda, pero no está identificada esencialmente por la OIT para estudios de lo que sería Internet móvil, ¿no? Un ejemplo de esto estaríamos hablando del Inmarsat Global Express, ¿no? Donde tenemos coberturas específicas, como ustedes pueden ver, para cualquier lugar prácticamente del planeta Tierra. A excepción de los polos, prácticamente todo estaría cubierto. En este caso estaríamos hablando de Inmarsat 6, que es completamente eléctrico. Es importante esto porque, como hemos visto al principio de la clase de hoy, tendríamos... El 4, ¿no ve? La cocina, sí. Un cachito corto. Disculpa, nuestro compañero no lo ha cortado su audio. Y eso que hemos puesto cortado para entrar, ¿verdad? Entonces decíamos que este tipo de satélites son completamente eléctricos, ¿no? Y es decir, podemos trabajar con todo lo que es la banda K para los usuarios. Entonces, esta Inmarsat es una red global, ¿no? Que esencialmente trabaja en las bandas L, K y S, y va a permitir lo que es servicios marítimos y esencialmente servicios de aviación, ¿no? Es decir, que a través de esta red podemos dar tanto en el océano como en el aire lo que sería la conectividad, ¿no? Porque esencialmente lo que serían carreteras, etcétera, estaría cubierto por lo que sería la parte celular. Entonces, esencialmente utiliza lo que serían voz y datos, el manejo de la parte de socorro y seguridad. En la parte de aviación, estamos hablando de aviones transoceánicos. Para la parte de transporte, estaríamos hablando de la banda L, que esencialmente va a mejorar lo que es la visibilidad de lo que son flotas, de lo que son camiones de transporte, etcétera, ¿no? Y esto permite hacer lo que es el tracking, ¿no? A nivel mundial de lo que es transporte, ¿no? Esencialmente también estaríamos hablando de la parte de emergencia, lo que tanto hemos estado hablando de telemedicina y en la parte de educación, lo que permite prácticamente donde se lleva el consultorio móvil, si podemos llamar así, tener una atención personalizada para cada uno de los pacientes. Esto es especialmente bastante útil en el manejo de lo que es campañas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de ambulancias clínicas móviles y en algún caso cuidado en el hogar, en el área rural específicamente, ¿no? Donde todos los servicios que hemos comentado
en otras ocasiones se llevan directamente al usuario final. Obviamente tomando en cuenta de políticas gubernamentales y depende de las características. Por ejemplo, algo que hay que rescatar del anterior gobierno es que han tratado de colocar en cierta manera esto en todos los lugares, ¿no?, alejados, ¿no? Es decir, han intentado llevar lo que es lo que le decían los famosos telecentros, ¿no? Tal vez no han sido llevados de la manera correcta, pero la idea específicamente era que lleguen a distintas áreas del país que no se podía llegar de otra manera, ¿no? Entonces, que era el telecentro, simplemente la conexión al satélite, por lo cual enviaban voz, video y datos, y en datos era internet de una velocidad relativamente baja, ¿no?, para los estándares actuales. Lo que les ha faltado ahí es expandirlo a la comunidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenían que ir a los telecentros y resulta que no iban. Entonces, hay que ver, ¿no?, la forma de expansión. Y eso es un trabajo que al gobierno que le toque después de este gobierno de transición tiene que ponerlo en onda, es decir, ampliar lo que es la cobertura de Internet y de otras para la parte celular, por ejemplo, ¿no? O sea, no llegar solamente al pueblo, sino llegar realmente a la persona. Bueno, eso es mi cosecha en realidad, ¿no? Pero es mi forma de opinar, ¿no? Lo que es la parte de, por ejemplo, de aplicación de la aviación europea, ¿no? Esencialmente estaríamos hablando de tecnologías de red 4G en el aire, no estamos hablando del avión directamente, ¿no?, que para el caso del avión está bien. Por ejemplo, en la banda S están trabajando con el satélite EuropaSat, estamos hablando de este caso europeo específicamente, ¿no? Y tienen una capacidad de hasta 36 gigabits por segundo para las aeronaves y una latencia relativamente baja de 40 milisegundos, ¿no? Es un costo menor, entonces, directamente porque trabajarían con equipos relativamente ligeros, ¿no? En teoría, el pico puede llegar hasta 75 megabits por segundo. Entonces, la idea es que trabajamos con múltiples tecnologías que conectan vehículos, que trabajan con enrutamiento inteligente, que van a manejar lo que es similar a la parte comercial, comunicaciones críticas. De hecho, incluso los aviones pueden resultar como una antena de retransmisión. Los Inmarsat, bueno, esto estamos hablando de 2017, ¿no? Era una red 3GPP, ¿no?, es decir, de tercera generación, no estaba todavía apuntando, ¿no? Pero la idea es que es un grupo importante para lo que es la acción del 5G actual, ¿no?, que va a definir directamente el papel de los distintos vehículos conectados, esencialmente, ¿no?, el módulo satelital incorporado para datos de radiodifusión en antenas de bajo perfil en la banda L, y que se va a gestionar directamente en otros componentes electrónicos, ¿no?, que van a trabajar con lo que son cortafuegos y detector de intrusos, ¿no? Y esto interactúa con la red inalámbrica cuando se tiene disponible, y paralelamente vamos a tener software y firmware que nos van a permitir la navegación específica, ¿no? O sea, no sería solamente el uso del GPS, sino además estamos haciendo transmisión de datos en los lugares donde no hay cobertura o la cobertura es precaria. Entonces, las actualizaciones de Over the Air, que es OTA en inglés, van esencialmente en lo que es mejor navegación, una precisión relativamente buena, que estamos viendo que llega a menos de 2 metros de precisión, mejora lo que es la seguridad, lo que es certificación global de gestión de claves,
la cobertura se amplía, ¿no? Y los vehículos de telemetría diagnóstico van a ser, por ejemplo, con un análisis preventivo, ¿no? El trabajo de datos también de ciclo, etcétera. Entonces, no hay que negar, porque estamos hablando de que esto es una tecnología bastante robusta, ¿no? Que ha ido evolucionando desde mitad del siglo pasado, de tal manera que ya es omnipresente directamente en cualquier parte de la comunidad global, ¿no? Desde el área urbana hasta la área remota, directamente hay la conexión satelital y que va no a reemplazar, y esto hay que hacer entender bastante a la gente que no es del área, ¿no? El satélite no reemplaza las comunicaciones, no mejora las comunicaciones en el sentido de que es una opción más, es una opción redundante, pero es de alto costo y de baja velocidad, ¿no? No es como estaba, por ejemplo, el gobierno anterior diciendo que, bueno, ahora que tenemos satélite, ya Internet va a ser más rápido para todos, ¿no? Si más bien el satélite es más lento que cualquier fibra óptica, ¿no? En ese sentido, ahí estaríamos engañando al pueblo y no me parece correcto, la verdad. Lo que sí nos da es una libertad tecnológica. ¿En qué sentido? En el que, si es que bueno, ahorita vamos a ver, si es que nuestro sistema satelital está libre de acceso, entonces nosotros gestionamos nuestras propias comunicaciones, ¿no? Y no dependemos de un tercero. En este caso, el control está siendo hecho por China, entonces no vamos a entrar en el Tupac en ese momento. Muchos de los sistemas 5G pueden ser soportados eficientemente por satélite, desde lo que es broadcast móvil, pasando a lo que es manejo de sensores en áreas bastante amplias, administración de datos aéreos y manejo de actualización de datos y software. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que tendríamos como importante? Lo que es la cobertura, mayor capacidad, más evolución. En zonas urbanas, por ejemplo, lo que es el block hole, la radiodifusión, multicast, etcétera, son cosas que son bastante eficientes en lo que es la parte de ecosistemas 5G, ¿no? Es decir, todo lo que es la parte de sensores, etcétera, puede tranquilamente, como no es con un ancho de banda grande, ser manejado por lo que es tecnología 5G, incluso en zonas urbanas, ¿no? Según Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ADB, incluyendo algo o alguien que se quiere destacar, se arrepentía incluso de los delitos menores. Bueno, eso es un asistente personal que se rayó. No le preguntó nada. ¿Qué cosa tenemos entonces a nivel mundial? Los retos de regulación, ¿no? Aplicaciones en un marco competitivo, pero que sea estable. Simplificar regulaciones nacionales, es decir, que no tengan tantos requisitos de aterrizaje, minimizar, etcétera, los requerimientos de presencia legal para cada país de lo que son las redes internacionales satelitales. Amortizar lo que son tablas de adjudicación en frecuencia, especialmente. El espectro de servicios satelitales, también tratar de protegerlo y reducirlo, ¿no? Aprovechar lo que son planes nacionales y lo que son licencias genéricas, ¿no? De tal manera que esta licencia la cubra a nivel mundial, ¿no? No tener la parte de roaming, porque ya estamos trabajando con satélite directamente, y que haya homologación y tarifas razonables, ¿no? Ahorita, lastimosamente, las tarifas de los dispositivos móviles
celulares son todavía bastante altas, ¿no? Entre $1 y más a veces lo que sería el minuto, por ejemplo, de comunicación por voz, ¿no? Entonces eso hace que no sea popular, ¿no? ¿Por qué utilizamos tanto el GPS? Porque no nos cobran directamente por él, ¿no? Bueno, aterrizaremos un poquito en lo que es nuestro país, nuestra situación actual, y no podemos hablar de satélites sin nombrar a nuestro querido Tupac Katari, ¿no? Un satélite que tiene las siguientes características, ¿no? Inicialmente es un satélite que pesa 5.200 kilogramos, son 5 toneladas que hemos puesto ahí arriba, 110 baterías, tiene 2 paneles solares, obviamente guías de onda, cohetes que van a permitir reposicionamiento, algunos tanques de combustible y repetidores de microondas, y que estos los llamamos los transpondedores que decíamos antes. Estos transpondedores, como hemos visto, cuentan con varios elementos. La vida útil que la determina el combustible es de 15 años. Entonces ha sido diseñado en una órbita geoestacionaria. Entonces, otra cosa que hay que hacer notar para la gente que no es del área es que es un satélite de comunicaciones. En otras palabras, es una antena repetidora que hemos puesto en el espacio, nada más, ¿no? Consiste el satélite, la parte de telemetría, un comando de posicionamiento y funciona en la banda C. Inicialmente la banda C y la banda KU es la que utiliza el Tupac, ¿no? Y las facilidades de telemetría están localizadas en La Paz y Santa Cruz, ¿no? Entonces la plataforma es DFH4, el tamaño es de 2 metros y casi 4 metros de alto, ¿no? Casi cuadradito. El tiempo de vida decíamos que era 15 años. Se ha lanzado en diciembre del 2013. La posición orbital es de 87.2 grados oeste y tenemos una tolerancia en longitud de más o menos 5 grados, ¿no? La más hemos dicho que era 5 toneladas, ¿no? Entonces, las bandas que ofrece funcionalidad en la banda KU, la banda K y la banda C, ¿no? En este momento tenemos 30 transpondedores activos que trabajan en KU y en la C. Y estos directamente trabajan con multiplexores, tanto en la entrada como la salida, y matrices de intercambio redundantes. O sea, estaríamos hablando, si ustedes recuerdan, estaríamos de los cientos tantos transponders, estamos utilizando 30, o sea, la cuarta parte en este momento, ¿no? La carga útil, en este momento estamos trabajando con lo que son 22 transportadores activos. El ancho de banda es bajito, de 36 MHz, y una banda de protección de 4 MHz para cada canal. De estos 22, 20 son para la banda KU de comunicaciones y 2 pueden trabajar con lo que sería la banda direccionable KU, ¿no? Entonces vamos a trabajar entre 6 y 14 gigahercios desde la estación terrena. Vamos a amplificarlo luego, mezclamos un oscilador de desplazamiento de la estación, va a ir hacia la estación terrena, amplificado por DWT. A la siguiente, ¿no? La pisada, por ejemplo, que nosotros vamos a tener, inicialmente está apuntado a la parte de Sudamérica. Tendríamos todo lo que es Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, en otra pisada. Y el AS nacional, que es el que es potente, directamente sería manejado en lo que es la parte de Bolivia. Este AS está directamente trabajando con una potencia de 50 dB.
En el caso de la banda KU, tenemos 4 de los 36, 4 de los 22, perdón, transpondedores esféricos que están trabajando también con 36 MHz. Tienen un poquito más de potencia, 55 dB. En el caso de la banda K, tendríamos 2 transpondedoritos más que están trabajando en la banda de 120 MHz para cada canal y cubre todo lo que es Bolivia, aproximadamente con 53 dB para lo que es la transmisión. Aquí tenemos una maquetita que está en la AB, que es la última que se tiene antes de lanzado, ¿no? En el caso de la banda C, estamos hablando de otros 2 transpondedores con ancho de banda de 28 MHz para cada cual. Y directamente esto cubre todo lo que es Sudamérica, ¿no? Lo que cae sobre Bolivia, que es nuestra base principal, está con 41 dB. ¿Cómo son las antenas? Esencialmente son de tipo gregoriano, donde el principal reflector es de 2,5 por 22 metros, apuntado en este satélite. Y esto nos da una superficie elipsoidal que está manejada por un cilindro del tipo elíptico. El otro punto focal coincide con el punto focal del paraboloide del reflector principal. Estaríamos hablando que está por acá. En el caso del reflector, tiene 3 metros por 22 que está montado en el lado oeste. En el caso de la banda KU tenemos que es de 0.66 metros. En la banda C estaríamos hablando de 1 metro. Y en la banda K tendríamos 1.3 metros. Entonces, esencialmente que tendríamos los 7 subsistemas, la telemetría que nos va a permitir el posicionamiento, porque que se puede mover un poquito lo que es el satélite de arriba, el manejo de datos a bordo, el sistema de energía, la altitud de la órbita, el subsistema de propulsión, el de control térmico y el subsistema de estructura. Bueno, vamos a ver unas cuantas herramientitas para jugar con lo que es la parte satélite. Estas han sido extractadas de esa dirección URL, que es la Agencia Mexicana Agencia Aeroespacial Mexicana, para que la gente se juegue. Vamos a ver, por ejemplo, herramientas del tipo N2YO, que es para lo que es tracking de satélites. Este otro, por ejemplo, nos permite hacer lo que es la construcción de cohetes para poder hacer el lanzamiento, dependiendo de qué tipo de características tenga. Y nos va a hacer un presupuesto, ¿no? Si ustedes quisieran lanzar un satélite, cuánto tendrían que gastar. Otra cosa importante que hacen los satélites es la prospección, ¿no? Y esto va a llegar en lo que es un sistema de posicionamiento que estaría apuntado a lo que sería un sistema de información geográfico, ¿no? Entonces, aquí hay herramientitas como lo que es el HISIF Desktop, ¿no? De software libre, que va a manejar directamente comandos vectoriales, etc., ¿no? Otro software que ustedes pueden descargar es el complemento GRASS. En este caso, proporciona bases de datos tipo GIS, GRASS, ¿no? La digitalización de capas, etcétera, nos va a dar hasta 400 módulos que podemos manejar, ¿no? Si ustedes prefieren trabajar con lo que es Python, podemos trabajar con lo que es el GDAL, una biblioteca que traduce formatos de datos geoespaciales en imágenes vectoriales. GLab es un software desarrollado por la agencia europea
que nos va a permitir la investigación de la parte de astronomía. Lo que sería el manejo multipropósito que tendríamos para lo que es el software, ¿no? Otra herramientita que podemos hablar es el Orbitron, ¿no? Que es un sistema de rastreo de satélites parecido al primero que decíamos en un momento, ¿no? El JStar Track es otro software de posicionamiento de satélites en tiempo real, ¿no? Que este ha sido desarrollado por la NASA. Lo interesante de este es que es una APK, ¿no? Igual este otro, el Orbit Designer. Aquí tenemos una pregunta por el chat. SatMaster Pro, nos está comentando Javier. Si estamos un poquito más. No lo he puesto entre los que están en cada. No, de hecho, hay una serie de herramientas, ¿no? Que es TerraView, con lo que es sistemas de información geográfico, ¿no? Vamos a jugar un poquito con lo que sería tracking satelital, ¿ya? Entonces hemos incorporado acá un. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí estamos rastreando dónde está el Tupac Katari, ¿no? Entonces, el satélite 3900 en este caso, ¿no? Podemos reducir o ampliar la vista, ¿no? Y obviamente está apuntado, como es geoestacionario, cerca de lo que es, ¿no? Y aquí estaría nuestra área de cobertura principal, que obviamente está sobre Bolivia, lo que decíamos en un rato, ¿no? Ahora, por ejemplo, podríamos chequear lo que sería, entre los más rastreados está la estación espacial, por ejemplo. La Estación Espacial Internacional, pues obviamente no está quieta, se está moviendo, como pueden ver. ¿Y para qué nuestros datos de azimut, elevación, etcétera? Para nosotros poderlo apuntar. Bueno, en el caso de la estación espacial no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si nosotros trabajamos con lo que es otros satélites de radioaficionados, por ejemplo, a ver, veamos, por ejemplo, los de radioaficionados. A ver que cargue un segundito, ¿no? Entonces, nosotros podemos, a ver, voy a agarrar este de acá, por ejemplo, este debe ser un satélite mexicano por el nombre Quetzal, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahorita está sobre Bolivia. A ver dónde está esta preguntita. No estoy seguro, Javier, si podemos chequearlo. La verdad que no he entrado en mucho detalle en lo que es este tracking. Nos pregunta Javier si se puede ver el input budget. Esencialmente lo que he visto que nos dan es los datos de posicionamiento, ¿no? Como le decía, elevación, azimut y cuánto va a durar estos datos que estamos tomando. Por ejemplo, en este caso son 9 minutos, ¿no? No nos olvidemos que para los satélites de órbita baja y media tiene que haber Hanover y, ¿no? Por un hito más chequearemos del tipo GPS, por ejemplo. El del Navstar 67. Ultimito. ¿No? Ese, por ejemplo, está ahorita sobre nosotros. Casi. Entonces, seguramente su telefonito está conectando a uno de estos, ¿no? Si no es este, tal vez el que está en la ruta más próxima. Ok, dejaremos de jugar con este. Y vámonos a esta otra aplicacióncita, Rocket Builder. Vamos a construir virtualmente nuestro cohetito. Entonces, a ver, por ejemplo, lo vamos a lanzar el próximo año, porque si no,
Y vamos a apuntarlo al segundo semestre. ¿Por qué? Porque yo creo que recién ahí vamos a estar libres de coronavirus. ¿Qué tipo de órbita? Por ejemplo, vamos a decir órbita geoestacionaria. Pues podemos utilizar obviamente cualquiera de las que hemos puesto, ¿no? ¿Qué tipo de cohete? Podemos trabajar un cohete, veamos acá, corto, medio o largo, ¿no? Puede ser de 4 o de 5 metros. Opciones de servicio, por ejemplo, que nos den la más básica, que sería la firma. No tenemos satélite de propulsión eléctrica que vaya con una misión y comercialización de cohetes, ¿no? Entonces, nos dan un presupuesto, por ejemplo, en este caso, de alrededor de 73 millones de dólares para solamente el lanzamiento. Obviamente, esto no implica que sea, ¿no? Veamos a ver un ejemplito de lo que sería el lanzamiento como tal del satélite, ¿no? Obvio, esto estaría apuntado a que lo lance Estados Unidos, ¿no? Ahí está el vehículo espacial, la revisión de la misión. La preparación del lanzamiento. Vamos a alargar un poquito más. El lanzamiento como tal. Este es el centro de control para lo que es el lanzamiento del satélite. O del cohete en realidad. Y la salida misma. Las distintas etapas que tiene de propulsión. Por ejemplo, este ha sido el 2015. Obviamente, una vez que estamos aquí en internet, en YouTube, podemos encontrar el lanzamiento del satélite Tupac Katari. Que para todos nosotros ha sido un icono, ¿no? Lo levantamos un poquito. Bolivia TV lo ha transmitido en su momento en vivo, ¿no? Si ustedes recuerdan. En este caso la diferencia es que no ha sido Estados Unidos sino China, pero al final la misma idea es la parte de lanzamiento. Tenemos el cohete. Seguramente aquí algo debe decir en chino, que ni idea qué es lo que decía. Por eso hasta borroso lo ha transmitido en su época Bolivia TV. El equipo de lanzamiento, el lanzamiento como tal. Está la misión a bordo que está controlando lo que es el lanzamiento. Bueno, hay todos felices porque está lanzándose. Bueno, vamos a chequear lo que es el tracking de distintos satélites y lo que sería la estación espacial. Entre todos los softwares que
que comentábamos aquí antes. A ver, voy un poquito atrás. Aquí en esta paginita, por ejemplo, que tenemos de la parte mexicana, hay una serie, ¿no? Que le permite hacer simulación, que le permite hacer prospección, lo que decía el compañero también podemos ver, lo que es la pisada, las velocidades que podía tener, lo que sería las potencias, el cálculo de lo que sería el tamaño de todo, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad,